Egbe ochun di Orunmila. Igi Olorum, la canela, perteneciente a la orisha Oshun, y es Ewo, tabú para orisha Shango, Oya y Obaluaye. La canela es una de las especias más ricas y populares en el mundo entero. Es cosechada de la corteza del árbol tropical de hoja perenne. La canela ha sido utilizada en la medicina ayurvédica para tratar problemas respiratorios y digestivos durante siglos. Los antiguos egipcios la usaban como perfume durante el proceso de embalsamiento, mientras que los romanos la utilizaban en las piras funerarias para cubrir el olor a carne quemada. El aceite esencial se prepara de la corteza, hojas o ramitas del árbol. No toda la canela es igual. Hay dos tipos básicos de canela, la Ceylán o Cinnamonum verum, que es cultiva en Sri Lanka, y la acacia producida en China e Indonesia. La canela acacia tiene el sabor y el olor más fuerte, debido a su costo mucho más bajo, que es la que compramos en la tienda para usarla en la comida. Sin embargo, la más costosa es la canela de Ceilán, por su sabor más dulce y menos fuerte, que podría ser mejor para la salud. La acacia puede contener concentraciones relativamente altas de cunumina, un compuesto que puede dañar el hígado. La evidencia más sólida radica hasta ahora en la diabetes y la promesa del control del azúcar en la sangre. El estudio fue de 1 a 6 gramos como límite, que es el rango de entre media cucharadita cafetera por 3 veces al día, por lo que es fácil espolvorearla en comidas. Sugiere que las personas con diabetes tipo 2 hagan una autoevaluación. Realiza un par de pruebas de glucosa en sangre. Usa media cucharadita de canela en la mañana, en frutas, avena o café, y ve qué sucede con los niveles de azúcar antes y después de comer. Revisa nuevamente 2 o 3 horas más tarde. Ve si hay alguna diferencia. Se recomienda jamás dejar el medicamento recomendado por su médico. Se debe tener la precaución de trabajar con su médico cuando uses canela con un medicamento para la diabetes, ya que tu nivel de glucosa puede bajar en demasía. La canela es muy utilizada para evitar las siguientes enfermedades como demencia, VIH, cáncer y más. Funciona como un antiinflamatorio o antioxidante, protegiendo el cuerpo a nivel celular, al desechar lo dañino para el cuerpo y mantener las células sanas. La canela y otras plantas medicinales tradicionales de la India también se ha probado en la lucha contra el VIH. Se encontró que el té verde, la baya de saúco y extractos de canela ricos en flavonoides impidieron que el virus ingresara e infectara ciertas células en el cuerpo. La investigación sobre este condimento no se detiene allí. La canela de Ceilán también se ha asociado con propiedades anticancerígenas, efectos antiparasitorios, neuropatía diabética, presión arterial baja y en la curación de heridas, incluyendo el daño hepático. La canela de Ceilán es un alimento básico perfecto para la despensa, una especia agradable que puede agregar sabor y olor a los alimentos, con un mínimo de calorías, con propiedades antioxidantes que se pueden contribuir a quienes buscan controlar mejor su azúcar en la sangre. La canela de Ceilán
También es ampliamente usada para la elaboración de diferentes tipos de adimú para la orisha Oshun. Su nombre en el idioma yoruba es Igi Olorum. Está relacionado a lo divino, ya que encontramos la elisión de Orum, o sea, lo celestial. Es por esta razón que Igi Olorum, o sea, la canela, es usada en diferentes tipos de obras espirituales, akoshé o medicina tradicional. Tiene propiedades para matar bacterias comunes. Se está investigando el impacto de la canela en la esclerosis múltiple. Conclusión. La canela es un alimento básico perfecto para la despensa. Una especie agradable que puede agregar sabor y olor a nuestra vida, con propiedades antioxidantes y muy beneficiosas para el ser humano, sobre todo de gran importancia para la orisha Oshun, deidad del amor. Angélica Dávila, Okbea Lara, Olo Ochun, Ochumbilli. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte. Ekbe Ochun, Di Orunmila.